Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía y comenzamos en esta ocasión con algunos señalamientos hechos por la Asociación Mexicana de Bancos que llamaron poderosamente mi atención sobre las medidas fiscales planteadas por Hacienda para el 2020, especialmente las iniciativas para combatir la defraudación fiscal y sobre la extinción de dominio. Señalaron que estas medidas acaban con las garantías individuales de derecho a la libertad, derecho a la propiedad, el derecho de audiencia, el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia y las sustituyen por prisión preventiva oficiosa con base en indicios, incautación de bienes de manera arbitraria, congelamiento de cuentas bancarias con base en presunciones, pérdidas de control de las empresas sin hechos probados, dejando al contribuyente en indefensión absoluta y mandando un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros. Miren, si bien es cierto que la defraudación fiscal es un problema que daña seriamente las finanzas públicas, el darle discrecionalidad a la autoridad para que tome acciones basadas únicamente en presunciones abre el camino a todo tipo de arbitrariedades y es justo el tipo de cosas que están generando una gran preocupación entre los ciudadanos y frenando la inversión en el país. Ojalá que Hacienda y el Congreso reflexionen y hagan los cambios pertinentes para asegurar siempre el respeto irrestricto a los buenos principios que requiere una democracia y una economía para funcionar correctamente. Pasando al entorno global, en Estados Unidos el entorno político está al rojo vivo con el proceso de impeachment o juicio político al presidente Trump, que fiel a su forma de actuar, en lugar de hacer una retirada cautelosa, arremetió contra los demócratas y se echó más al frente pidiendo que China también investigue al hijo de Joe Biden, que es uno de los posibles candidatos demócratas a la presidencia. Para que Trump sea destituido, primero tiene que darse un voto para ello en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, lo que parece altamente probable y de acuerdo a algunos medios y a comentarios del propio Trump, ya tienen los votos para ellos. La segunda parte del proceso sería un juicio en el Senado, controlado por los republicanos, juicio que sería presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para ser destituido, el Senado tendría que votar de forma calificada para ello, es decir, con 67 votos de un total de 100. Dada la mayoría de 53 senadores republicanos en el Senado, 20 tendrían que darle la espalda a Trump, lo que se antoja difícil, pero el proceso en sí puede generar mucha información que haga a varios senadores cambiar de opinión y desde luego están las acciones del propio Trump. Sus reacciones con China le generaron ya varias críticas incluso de senadores republicanos como Mitt Romney de Utah, a quien posteriormente Trump insultó en su Twitter, Ben Sasse de Nebraska y Will Hort de Texas. Ya veremos qué pasa y cómo van evolucionando las cosas, pero por lo pronto el panorama para Trump no pinta nada bien, sobre todo luego de que apareció otro whistleblower, otro informante, respaldando los alegatos del primer informante sobre la llamada con el presidente de Ucrania. Luego de todo el daño que ha causado Trump sobre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y sobre los servidores públicos de carrera, a ver si no se gesta un movimiento parecido al Me Too, pero ahora contra Trump. En Europa, la nueva propuesta para un Brexit ordenado del primer ministro británico Boris Johnson fue rechazada por la Unión Europea, cuyo negociador Michel Barnier advirtió que de darse una salida del Reino Unido, esta sería responsabilidad completa de Johnson. De acuerdo a los medios, hay un compromiso por escrito que aceptó Johnson para pedir una prórroga para el Brexit si para el 19 de octubre no se ha alcanzado un acuerdo y la presión política sobre su gobierno sigue a tope. Otro evento relevante del entorno global fue la autorización de la Organización Mundial de Comercio a Estados Unidos para aplicar aranceles a productos de la Unión Europea, destacando los aviones Airbus, que tienen, a juicio de la OMC, créditos a tasas por debajo del mercado. Esto recrudece la tensión comercial entre Estados Unidos y Europa y representa otro paso desafortunado hacia un mayor proteccionismo, lo que afecta negativamente las perspectivas para el comercio mundial y para el crecimiento económico global. En este entorno, los mercados accionarios mostraron una volatilidad elevada durante la semana, registrando una importante pérdida de 1.49% en su nivel promedio, como podemos ver aquí, aunque terminaron el viernes con una importante recuperación. Nuestro mercado accionario, en contraste, repuntó 1.31% en la semana, aunque también mostró
volatilidad elevada como podemos ver en nuestra gráfica acostumbrada. El peso mexicano se apreció, es decir, se fortaleció 0.86% frente al dólar, terminando en 19.52 pesos por dólar en el mercado interbancario. En México, la Secretaría de Economía dio a conocer su nueva política industrial con la innovación, inclusión y diversificación como 3 grandes directrices y con un decálogo de intenciones que en general suenan bien, pero que sus efectos dependerán de la forma concreta en que se implementen. Destacaría entre las acciones las de promover una mayor competencia económica, impulsar la mejora regulatoria en los 3 niveles de gobierno y generar un entorno amigable de negocios que dé certidumbre y propicie la inversión. Sería, por cierto, muy bueno que la gente de economía hablara con la gente de Hacienda para modificar las medidas fiscales propuestas para alinearse con estas intenciones. De lo que el gobierno tiene más a la mano para promover efectivamente el crecimiento económico es la mejora regulatoria, ya que la mala y excesiva regulación suele ser la explicación de problemas como la corrupción, la falta de inversión y sobre todo la falta de desarrollo de empresas medianas y pequeñas, que son las principales generadoras de empleos en el país. La regulación representa costos que las empresas tienen que pagar para operar, lo que reduce el atractivo de muchas actividades que se quedan sin atender cuando dichos costos son excesivos. Ojalá que especialmente en este punto se cristalicen en acciones concretas atinadas, lo que hasta ahora son buenos deseos por parte de la Secretaría de Economía. En la semana se publicaron los resultados de la encuesta realizada por Banco de México entre los especialistas de economía del sector privado a finales de septiembre, cuyos resultados pueden ver en este cuadro resumen. Como ya les anticipaba, las perspectivas de crecimiento económico para este año y el que sigue continuaron descendiendo, lo que propició nuevas reducciones en las expectativas también de creación de empleos. La buena noticia es que luego del sorprendente desempeño de la inflación, los pronósticos de inflación general y subyacente para este año y el que sigue se redujeron de forma bastante relevante. Otro cambio que vale la pena resaltar es el observado en las expectativas para las tasas de interés, que se redujo de forma bastante apreciable luego de las últimas acciones de política monetaria de Banco de México. Entre los factores que podrían limitar el crecimiento económico destacan los internos que tenemos en este cuadro, en el que sobresalen los relacionados con la gobernanza, siendo los problemas de inseguridad pública los que se perciben como más graves, seguidos por la incertidumbre política y económica y finalmente por la política de gasto público. Pasando a los indicadores económicos y para comenzar con buenas noticias, la actividad financiera repuntó en el mes de agosto, tanto en la captación como en el financiamiento, como podemos ver en esta gráfica. Por el lado de la captación, la correspondiente a depósitos a la vista, es decir, cuentas de cheques, repuntó de forma importante, como podemos ver en la línea roja, mientras que la captación en instrumentos a plazo perdió fuerza, pero se mantuvo creciendo a una tasa positiva e importante. El crédito de la banca comercial repuntó en sus principales componentes, destacando el dinamismo del crédito a la vivienda aquí en la línea azul. Habrá que ver si estos repuntes se están dando por las razones correctas, como por una mejoría en las perspectivas de empresas y de los hogares, o por las razones incorrectas, como podrían ser las reacciones a un entorno que se ve más adverso e incierto, ya que de esto, dependiendo cuál sea la explicación, dependerá la sostenibilidad en el dinamismo de la actividad financiera. En el caso del crédito a la vivienda, por ejemplo, información anecdótica sugiere que la gran cantidad de inventario por desplazar de casas y una baja en la cantidad de compradores está generando ofertas importantes y descuentos que están siendo aprovechados por los compradores disponibles que toman crédito para hacerse de un activo residencial. Las remesas continuaron mostrando un desempeño sobresaliente en el mes de agosto, sumando 3.375 millones de dólares, 17% más que hace un año, con lo que el trabajo de nuestros compatriotas en el extranjero sigue apoyando la economía de sus familias aquí en México. Las cifras de la industria automotriz en septiembre resultaron más desalentadoras, ya que las ventas internas cayeron 12.3% anual en el número de unidades, como podemos ver aquí, la caída más pronunciada en más de un año en un indicador que lleva ya varios meses a la baja. La producción automotriz aquí en las barritas
registró una nueva baja ahora de 0.4% anual, mientras que las exportaciones, que han sido uno de los motores para la economía, se contrajeron 7.1% anual. Por último, en cuanto a indicadores en México, las cifras de finanzas públicas del mes de agosto continúan generando preocupación, ya que, como podemos ver en este cuadro y sin poner atención al detalle, hay diferencias importantes respecto a lo presupuestado, programado, en renglones importantes por el lado de los ingresos, lo que está siendo compensado con recortes sustanciales por el lado del gasto. Desde luego es fundamental mantener la disciplina fiscal, pero habría que reflexionar hasta dónde los recortes realizados al gasto público, especialmente en la inversión, están teniendo un impacto negativo sobre la actividad económica y si la combinación del gasto es la apropiada. Ya vimos en la encuesta de Banco de México que uno de los factores limitantes del crecimiento que identifican los analistas del sector privado es justamente la política de gasto público. Para terminar con los indicadores, hubo un par de ellos en Estados Unidos que hay que comentar, comenzando con la pronunciada caída que muestra el índice ISM manufacturero aquí en las barritas, que en septiembre vuelve a colocarse en niveles de contracción, lo que abona los temores de recesión que aparecen con cada vez más frecuencia en los medios, aunque todavía la economía sigue creciendo a muy buen ritmo. El reporte de empleo mostró una creación de 136,000 empleos no agrícolas aquí en las barritas, un poco por debajo de lo esperado y de lo observado en meses anteriores, mientras que la tasa de desempleo se redujo a 3.5%, que es el nivel más bajo que se ha observado desde 1969. En la semana que inicia tendremos nuevamente mucha información en México, comenzando con los datos de consumo e inversión del mes de julio y destacando los datos de la actividad industrial ya del mes de agosto. Desde luego veremos con atención las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México para conocer quiénes fueron los miembros que votaron por un recorte de 50 puntos base y las razones que esgrimieron para ello. En Estados Unidos tendremos los datos de inflación al consumidor de septiembre, pero los mercados seguramente estarán atentos a los acontecimientos en torno al impeachment y en Europa en torno a lo que ocurra sobre el Brexit y las fricciones desde luego que hay entre el primer ministro y el Parlamento. Y con eso concluimos este programa número 142 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si este comentario les pareció útil, les gustó, que le den like al comentario y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les podría ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.